Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Toda la gente subversiva que nos está viendo y que cada 8 días se conecta puntualmente para conocer temas importantes que nos aportan a todos como sociedad y que hemos aprendido mucho. Bienvenidos una vez más a este programa Subversión. Hoy les traigo un temazo, la verdad es que es algo que nos compete a todos y sobre todo que ahorita estamos en cuarentena, que pasamos mucho tiempo en nuestra casa, que ya se extendió, ya casi son 6 meses de estar en este confinamiento, y esto ha hecho que generemos más basura de la que normalmente generamos por esta cuestión de pedir cosas a domicilio, de las compras en línea, todo eso te genera más basura de la que normalmente pues se genera. Y hoy les traje a un invitadazo, él es Carlos Ponce, y les voy a platicar un poquito de él antes de que lo conozcan. Él es licenciado en Economía por la UAM Xochimilco y actualmente está haciendo su maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la UNAM. Su gusto o su interés por el manejo de residuos sólidos y la disminución de basura surge a partir de su último trabajo en Plecus AC, que es una asociación civil que se dedica a estudiar y resolver retos asociados con los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, es decir, la basura, pero ahorita él nos va a resolver todas estas dudas porque pues sí suena un poco así como residuo sólido, ¿qué es, no? Entonces, pues, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Marlene, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas las que nos están acompañando. Muchísimas gracias antes que todo. Y pues sí, vamos a hablar un poquito sobre qué son los residuos o en su caso, la basura. Okay. No sé si ya comenzamos, Marlene. Sí, ya, Pues adelante. creo que al principio, ok, creo que me gustaría recalcar por qué es un problema social, porque es un problema para todos esto de los residuos sólidos, desechos o basura, que no son sinónimos, pero nos dan una idea pues de qué estamos hablando, ¿no? Si bien todos sabemos, pues la basura huele feo, se ve mal y todas estas cosas, más allá de eso, hay muchísimos otros problemas que pues nos traen, ¿no? O sea, como un problema individual sería súper fácil nosotros sacar la basura, nuestra bolsita de basura afuera de nuestra casa y no pasa nada. O sea, nosotros ya no tenemos ni fauna, ni olores, ni nada de eso. Pero pasa cuando todos sacamos la basura afuera de nuestras casas. ¿Qué haría si no hubiera un sistema limpia? Como lo hay en todo el mundo, bueno, en casi todo el mundo, ¿no? Pues obviamente la fauna nociva, las enfermedades, o sea, sería un problema fatal si no se atendiera. Entonces, me gustaría como comenzar con esta idea, que me gustaría que si algo me gustaría que se nos quedara de todo lo que voy a decir es que el problema de la basura no es nada más de las mamás, no es nada más de los papás, no es de los recolectores de la basura, no es de los pepenadores, es de todo. Este problema atraviesa raza, atraviesa género, atraviesa posición socioeconómica, incluso etaria. Entonces, este es un problema que nos compete y eso es lo que me encantaría, de verdad, me encantaría que todos lleguemos de hoy. Ok, muy bien, pues me parece muy interesante el enfoque que le estás dando, sobre todo porque nosotros, o más bien la mayoría, nada más vemos como el resultado, ¿no? O la consecuencia de, pero creo que es muy importante conocer el origen o qué es lo que lo causa para que entonces se ataque desde ahí, en este caso la basura, los desechos. Y a mí me gustaría empezar por preguntarte, ¿qué es un residuo sólido? Oh. Pues, esto No te escucho bien, creo que se nos... Hola, hola. Estamos teniendo un poco de problemas con tu internet. Ya no te escuché bien, creo que te nos fuiste un momento. Ok. También ya Hola, hola, hola. el servicio. No te escucho bien.
Sí, ¿ustedes me escuchan? ¿Sí? Ok. Ajá, es que te Bueno, escucho como perdón que... por el internet medio inestable, pero bueno, o sea, No, no te preocupes. retomemos la diferencia entre residuo, desecho y basura. Pero quedemos Ok, como con la parte de residuo, bueno, residuo sólido y basura. Este, literalmente, la basura es aquello que para nosotros ya no tiene un valor. Pero, o sea, una basura puede ser un desecho. Por ejemplo, supongamos que este cubrebocas fuera desechable. ujú, Entonces, este cubrebocas y, bueno, creo que es un poquito, creo que es mal. Este vaso, justo este vaso. Este ok, vaso es de vidrio y cuando yo lo termino de ocupar puedo tirarlo a la basura. Para mí ya es basura, porque para mí tiene valor. En cambio, si viene el pepenador y lo levanta y él acopia como todo el vidrio que él puede juntar de los diferentes centros o sea, de los basureros y todo esto, para él ya se convierte en un residuo porque para él tiene valor. ¿Por qué tiene valor? Porque puede ir a venderlo a los sitios de compraventa, ¿no? Entonces, esta es la diferencia principal entre el residuo y la basura. La basura es aquello que literal para nosotros, digamos, para ti, Marlene, para mí, Carlos, ya no tiene ningún... O sea, yo por eso lo tiro. Desecho, ok. perdón, un residuo es aquel que todavía tiene, o sea, alguien le puede dar un valor. Ahora vamos un poquito más específico a los residuos. Los residuos están separados en dos. Bueno, en México los separan en dos. La ley los separa en residuos de manejo especial que tienen químicos o que son como que atentan directamente contra la integridad como de salud, pues no sé cómo decirlo. Por ejemplo, jeringas, empaques de medicinas, las botellas de cloro y estas cosas. Y los residuos sólidos son literal lo que cualquier persona genera en su domicilio, o sea, cáscaras de plátano, residuos orgánicos, papel, cartón, vidrio y todo esto. Nos vamos a quedar con los residuos sólidos y basura. Y justo me gustaría como explicar un poquito por qué, además de porque trabajé en esta asociación civil, por qué me apasiona tanto este tema. Al principio muy insistente con esto de no generar tanta basura, y esto se acentuó cuando vi que México tiene un porcentaje de recuperación de residuos del 5%. Es decir, si México, voy a inventar una cifra como para hacerlo mucho más didáctico, pero si México generara 100 kilos de basura, bueno, se recolectan kilos de basura, ahorita les digo la diferencia entre generar y recolectar, que no es lo mismo. Si se recolectaran 100 kilos de basura, el 5% regresa al ciclo económico. El 95% se va, si bien nos va, a rellenos sanitarios controlados. Pero sabemos que en México no pasa eso. Se van a lagos, bosques, calles, a donde ustedes quieran imaginarse que se van todos los residuos, ¿no? Entonces, esa fue mi mayor preocupación. Porque dije, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros y hablar este problema? Importante, no lo voy a minimizar, porque justo esta es una parte de todo el problema tan grande que es. Pero ¿qué estamos haciendo como para que no llegue todo esto a nuestro subsuelo? Porque de ahí se desencadenan muchísimas cosas, que eso es la contaminación del agua, las enfermedades surgiendo, y toda la contaminación del suelo, que al final de cuentas viene en todo el... Fue como... No, te trabaste otra vez. Perdón. Es que como que te sigues trabando un poco y no te alcanzas a escuchar, como que se corta. A ver, les voy a dar un tour por mi casa porque me tengo que mover a la sala, me voy a pegar al lado del módem. Sí, igual si desconectas, o sea, tu celular, o sea, los otros dispositivos para que le dé como más punch al Wi-Fi. Eso a veces yo hago. Sí, justo, literal tenía como todo desconectado, según yo.
bueno, ya estoy al lado del módem, espero que no pase nada más. Okay. Y bueno, pues seguimos. También justo estoy haciendo como una especie como de, ¿cómo se llama? Sharing como algunas como cosas que yo hago como para reducir los residuos en mi casa y lo que yo no quería desde hace muchos años sería como convertir a la gente, ya sabes, como cualquier secta religiosa, como cualquier grupo social que siempre te esté invitando e incitando como a ser parte de ellos y eso era lo que yo no quería. Yo no quería ser como, perdónenme si hay algún vegano aquí escuchándonos, pero yo no quería ser como un vegano diciéndote como no comas carne porque está mal. Sino yo decía, bueno, voy a hacer esto porque a mí me hace feliz y punto. Pero la semana pasada estuve en un intersemestral de residuos sólidos y entonces una persona empezó a decir que ella no se había dado cuenta cuál era el problema real de los residuos sólidos y en específico del plástico. Y yo así como de, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué no te das cuenta de esto si es algo como súper fuerte, ¿no? Entonces me quedé pensando toda la tarde en esto y dije, este es un problema real, ¿por qué prejuzgaste a alguien si probablemente para ella, estos temas no juegan tanto en su haber cotidiano, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que lo que estoy haciendo es como muy egoísta porque solo lo estoy haciendo yo y no estoy compartiendo con mis demás amigos, compañeros, gente cercana. Y es como, de aquí como que surgió un poquito la idea de poder compartir cómo reducir los residuos, la basura o residuos sólidos desde casa. Y más ahorita que estamos, pues que estamos desde casa trabajando muchas personas, que estamos pasando muchísimo tiempo acá, que como dijiste al principio, padrísimo que pues estamos pidiendo más cosas a domicilio, que estamos encargando muchísimas cosas por todas las plataformas que envían cosas a domicilio, bla, bla, bla. Entonces, antes de entrar con este tema, me encantaría hablar sobre la diferencia entre reusar y reciclar. Creo que por ahí estaba ese temita en el aire. Y justo no es lo mismo reciclar que reciclar. Reusar es literalmente, no sé, por ejemplo, yo tenía un pantalón de mezclilla, le corté una pierna, o sea, una pierna pues, y con esto hice un juguete para mi perro. Literalmente, esto es reusar. Ok. Entonces, la otra parte que es reciclar sería llevar este pantalón a un lugar donde es un centro de acopio de telas o de ropa que ya no utilizas y la trituran o le hacen como alguna, o sea, le aplican como alguna, no sé, tecnología como para que, exactamente, un tratamiento como para que pueda ser utilizada de alguna otra manera. Esta es la gran diferencia entre reutilizar y reusar. No sé si alguien tiene alguna duda. Y me encantaría como primero abordar la parte de la reutilización, que sería parte del manejo de los residuos. Justo voy a hablar como de algunas acciones que yo hago en mi vida cotidiana porque a mí me checan. Porque yo soy una persona que vive en un departamento de la Ciudad de México, que vivo con una persona nada más, y es todo, o sea, mi casa es muy pequeñita, entonces no tengo espacio como para hacer muchas cosas. En algunas me siento como apretado de manos, en otras me siento como mucho más libre, pero voy a hablar de lo que yo puedo hacer y espero que muchísimas de estas cosas les chequen y las puedan adoptar o adaptar a sus estilos de vida. Por ejemplo, abordando primero la parte de reciclar. Afortunadamente, aquí en la Ciudad de México te piden separar los residuos, los orgánicos y los inorgánicos. Justo alguien me preguntaba que qué se hace o qué podía hacer esta persona para guardar los residuos. O sea, como al bote de basura le pone una bolsa y en esta bolsa pues la baja al carro de basura o a su cubo de residuos del condominio o así.
Pero ¿qué hace ella como para ya no estar comprando bolsas de plástico? Desafortunadamente, esta es una de las cosas que he estado estudiando y leyendo sobre, y todavía no hay como alguna solución, porque ni siquiera las bolsas biodegradables o degradables son una solución, porque al final de cuentas son plástico. Que ahorita no me voy a meter tanto a esto, quiero seguir con el punto de reciclar. Entonces, regresando a la parte de la separación de residuos, que creo que no nada más debería de ser aquí en la Ciudad de México, sino que en todo el mundo, literalmente, pero bueno, esa es otra cosa. Separar los residuos no nada más en orgánicos e inorgánicos. Está bien si separas las cáscaras de fruta o sea, como de alimentos y esas cosas, pero los inorgánicos es aquí donde tenemos como el problema. Entiendo que tenemos como una ignorancia gigante a causa de nuestra educación, de nuestro haber, de nuestra sociedad, de nuestro tejido social y estas cosas, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo, porque así como nosotros nos estamos cuidando, va a parecer que estoy divagando, pero no. Así como, por ejemplo, yo me cuido al ponerme un cubrebocas, te estoy cuidando a ti, y tú al ponerte un cubrebocas me estás cuidando a mí. Así con los residuos sólidos, al tú separar estás cuidando el espacio de los demás. Así como yo separo, estoy cuidando el espacio de los demás. Entonces, es como un ganar-ganar al final de cuentas. Y bueno, entonces, regresando a la parte de la separación, separar en vidrio, separar en aluminio, separar en PET, separar en papel, cartón, y todo lo demás, porque hay cosas que simplemente no se pueden separar. Y entregarlos así no sé, a tu cubito de donde está, por ejemplo, varios condominios tienen como un lugar donde se lleva la basura y tienen como tambos separados. Eso ya es una ganancia increíble, porque ya no les das más trabajo a los pepenadores. Los pepenadores a veces nosotros los vemos como, o mucha gente los ve como, ay, guácala, o sea, ellos se dedican a la basura. O sea, los ves como feíto, como algo malo, pero en realidad, de verdad, son como nuestros aliados más grandes a la hora de la recolección y de que todos estos residuos regresen, literalmente que se reciclen y regresen al ciclo económico. Entonces, si nosotros se los damos separados, y un plus increíble sería que se los diéramos limpios, digamos que el Tetra Pak abriéramos o sea, le quitáramos la taparrosca, le pusiéramos poquitita agua y lo enjuagáramos, con esto sería mucho mejor porque revalúa el precio de todos los residuos y estaría increíble. Esto con el aluminio, esto con el PET, esto con el Tetra Pak, con todo. Regreso como para puntualizar un poquito esto. Si nosotros separamos, podemos darle mucho más trabajo o mucho más ganancias a los pepenadores. Okay. Y además de esto, o sea, eso como un ganar-ganar no nada más para la sociedad, o sea, para nosotros como ciudadanos y generadores de los residuos, sino para nosotros, para la economía, para el consumo, pues, o sea, todos ganamos. Entonces está padrísimo. Y además ya no llega todo o sea, como la totalidad de la generación de residuos, ya no llega a nuestros mantos acuíferos, ya no llega a nuestra tierra y todo esto. Entonces, todos ganamos. Literalmente, todos ganamos. Y está increíble porque al final de cuentas, creo yo que, o al menos a mí y a varias personas que compartimos como el gusto por este tema, hasta te sientes feliz, ¿sabes? Como de decir, yo hago esto por la sociedad, hago esto por el lugar donde vivo, ¿no? Pero bueno, eso ya es como un poquito, bueno, es muy cursi. Y vamos a pasar a la parte del reusar. La parte de reusar está muy padre. Como les dije, yo de un pantalón saqué un juguete para Camilo es mi perro, y pues está padrísimo, ¿no? Ya tiene juguete, ya no gasté en el juguete, y ya. Pero ¿qué va a pasar cuando ese juguete que le hice ya esté roto, ya esté pues hecho una porquería? Obviamente se va a ir al sitio de exposición final. O sea, ya no va a haber manera de recuperarlo. Esa es la gran diferencia entre reusar y reutilizar. Que reusar es simplemente darle un segundo, tercer, cuarto uso, pero ya no regresa al ciclo económico. Ok.
Entonces, ahora quiero pasar un poquito a la parte de las bolsas reutilizables. Perdón si ya no tengo como todo a la mano, pero como me moví del lugar, literal tenía mis insumos aquí al ladito. Pero bueno, no, si quieres puedes ir por ellos y te esperamos, no te preocupes. No, creo que está bien así. Creo que lo puedo explicar perfecto. Voy a entrar un poquito a la parte de las bolsas reutilizables y las bolsas biodegradables. Primero voy a abordar la parte de las bolsas biodegradables, que me encantaría recalcar y hacerles saber a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, que las bolsas biodegradables no son orgánicas. Las bolsas biodegradables, aunque tu bolsita de plástico tenga la cosita, el triangulito color verde con las 3 flechitas, no son biodegradables. No te sientas verde, no se sientan que están haciéndole un favor a la tierra por comprar y utilizar eso, no son biodegradables. Está más que dicho que si ustedes utilizan, o sea, esas bolsitas las ponen en la tierra o en su composta, no se van a degradar. Porque hay para que se degraden es necesario como un tratamiento diferente. Entonces imagínense, si las bolsas de plástico comunes y corrientes no las podemos juntar acopiar en un solo lugar, ahora imagínense una bolsa biodegradable que tienen diferentes tipos. Entonces no hay que colocarnos un sellito de somos súper responsables con el medio ambiente, no, porque al final de cuentas siguen siendo plásticos. Quisiera pasar ahora sí a la parte de las bolsas de tela reutilizable. Okay. Primero las bolsas de tela reutilizables que nos venden en el súper, que son súper verdes y eco-friendly. Claro que no, tampoco. Esas bolsas, de utilizar una bolsa de plástico una sola vez a una bolsa de estas de plástico del súper 15 veces, pues obviamente sí es como un paso muy grande. Y es aplaudible. Pero como dije, no hay que ponernos como el sellito de yo soy súper verde y denme el Nobel del medio ambiente. Porque soy eco-friendly, claro que no. Creo que una de las mejores prácticas sería literalmente mandar a hacer, comprar o buscar bolsas que sean mucho más duraderas y que a su vez el proceso de manufactura de estas bolsas sea también muy amigable con el medio ambiente. Me voy a quedar con la parte de las bolsas. Y esto es una práctica mía que me encantaría hacérsela saber. Como les dije, esto es algo que yo hago porque es como algo que checa en mi vida, en mi día a día, en mis rutinas. Mandé a hacer una bolsa de manta, compré unos metros de manta y la mandé a hacer con una señora que vive cerca de casa de mis papás, donde literalmente, o sea, yo se la pedí que fuera súper fuerte porque no me gusta estar tirando cosas, o sea, comprando cosas para tirarlas. Entonces, literalmente le dije como, oye, ¿sabes qué? Necesito una bolsa grande, donde, como una tote bag más o menos, pero grande, porque la quiero para ir al mercado. Justo fue para esto que a inicios del confinamiento. Dije, voy a estar yendo al súper cada 10, 15 días, entonces necesito algo que me dure y que aguante. Claro. Entonces, afortunadamente me la hizo súper bien, bla, bla, bla. Y esta bolsa es tan grande, bueno, para mí es grande. Les digo, yo soy una persona que compra para una sola persona, para mí, y literalmente en esta bolsa cabe un súper más o menos de 1,200 pesos. Les estoy hablando como de un súper de 1,200 pesos porque, pues, como para dimensionarlo, porque si nos podemos hablar de productos, pues, sale mucho. Sí. Y bueno, además de esto, mi mejor amiga me regaló unas bolsitas de tela que ella hizo igualmente de manta y con diferentes tamaños. Este tipo de bolsas que son de tela y que son de telas resistentes, porque es muy diferente una bolsa de manta a una tela de, no sé, alguna tela como más de poliéster, como más satinada, pues. Pues duran un poquito más. Se sabe que la producción de estas telas es un poco menos violenta con el medio ambiente, no se necesita tanta agua y no se contamina tanta agua como con las demás. Perdón, y que también tiene un periodo de descomposición mucho más rápido.
Entonces, esto es lo que yo hago. Y bueno, cuando voy al súper o al mercado o al tianguis, o bueno, a donde tengo que comprar frutas y verduras, me llevo estas bolsas y estas son las que utilizo. Ojo, quiero darles los pros y los contras de estas bolsas. En principio hay que saber de qué están hechas las bolsas para guardar nuestras frutas y verduras dentro del refri, porque cada insumo, cada bien, tiene su manera de tratar. Por ejemplo, si nosotros metemos limones en bolsas de plástico o en bolsas de tul al refri, se nos van a secar y se van a hacer horribles. Entonces dices como, no manches, estoy comprando para que se me eche a perder, la de plástico donde me lo conserva. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta el origen y más o menos la composición de nuestros residuos. Algo muy básico, muy, muy básico. O sea, no hay que meterse a estudiar como cada una de los frutas y verduras. Entonces, hay que checar todo esto para que también no resulte contraproducente. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si hay alguna duda, porque he estado hablando muchísimo y no sé si alguien tiene o alguna persona tiene dudas. Sí, de hecho aquí ya tenemos varios comentarios. Rosa Elda Mena Villeda dice, es de conciencia, educación y responsabilidad de un bienestar personal y común. María Antonella Di Loreto, creo que su proveedor de internet es justamente basura, que hace rato que estaba fallando. Saludos desde Toronto. Jesús Rodríguez, grande, saludos. Daniela Adame. Señora Nesbit, super tema. Pregunta la señora Nesbit, ¿cuáles serían los mitos del ser ecologista? Que es justamente lo que decía de las bolsas, ¿no? Digo, ya dice biodegradable, ya soy ecologista. Entonces, ¿cuáles serían los mitos? ¿Quieres responder esa? Y te voy diciendo las demás. Ok, pues justo le di un punto súper importante que de alguna manera ya lo habíamos abordado un poquito con las bolsas, pero me gustaría como meterme un poquito más en tema. Hay muchísimos productos que nos venden en el súper, en los mercados, ahora en internet, o sea, en las plataformas de internet, que nos dice que son eco-friendly, que son orgánicos, que son que no atentan contra los animales o las plantas o ese tipo de cosas, pero en realidad, y dices, bueno, probablemente cuando el producto final que tú estás comprando, probablemente sí, o sea, es orgánico y se deshace súper rápido, pero lo que tenemos que tomar en cuenta, y este es uno como de los problemas de los ecologistas, es que no se dan cuenta cuál es el proceso que te lleva para producir todo eso. Por ejemplo, no sé si recuerdan de los lápices Mirado, los lápices de madera. O sea, sabemos que son de madera y sabemos que es grafito, pero no sabemos cuál es el método de producción. Digo, no voy a hablar de la marca, pero solo para tomar en cuenta. Este lápiz no dice, bueno, ahorita ya dice biodegradable, me parece, en los empaques. Tiene años que no compro un lápiz de madera. Pero sabemos que se degrada. Lo que no sabemos, repito, es como cuál es el método para producir la madera, cómo es que todo lo que pasó detrás de, ¿no? Exacto, cómo se extrae todos los químicos, pues. Entonces, esto es lo que normalmente, como les decía, no hay que ponernos el banderín porque no sabes lo que está pasando antes. Incluso con las cosas, por ejemplo, está súper de moda la kombucha, ¿no? La bebida está a base de probióticos y no sé qué. Y todos decimos, como es que yo tomo kombucha porque es orgánica y además, bla, bla, bla. No nada más es el método de producción también. Hay que tomar en cuenta de dónde lo trajimos. Porque alguna vez tomé un taller justo sobre residuos, cuando estaba iniciándome en esta filosofía de Zero Waste, en donde decían, es que probablemente, voy a hablar de popotes, los popotes biodegradables de bambú, que supongamos, Carlos el ecologista está súper orgulloso de usar, los mandó a pedir desde Tailandia. Entonces dices, no manches, o sea, pues, ¿cuánto tuvo que contaminar el avión, el barco y el transporte terrestre para viajar desde Tailandia hasta la Ciudad de México? Claro. No, pues entonces mejor utiliza un popote de plástico que compraste aquí en Tlalnepantla, ¿no? O sea, es como
hacer ese intento de sumas y restas en cuanto a contaminación, o sea, no yéndonos al cálculo súper pensados, sí, pero... como un balance, ¿no? Exacto. Entonces, creo que, no sé si con estos ejemplos queda un poquito claro como cuáles son esos mitos, esos tabúes que tenemos de toda la gente que es súper ecologista y que además utiliza bolsas de plástico biodegradables. Es sarcasmo. Pregunta Nelly Ochoa Ayala, ¿la basura se puede convertir en dinero? Claro, justo hablábamos de la parte de los pepenadores y cómo nosotros podemos incluso ayudarles a darles como un poquito de más de dinero, ¿no? O sea, si nosotros lavamos nuestros botes de plástico, nuestros botes de PET, pues, nuestros botes de vidrio, a ellos se los pagan un poquito más. Algo que se me pasó decirles aquí es que les voy a hablar desde mis vivencias, ¿no? Por ejemplo, mi experiencia fue que decía, no, pues yo casi no genero plástico, casi no genero Tetra Pak, yo me sentía, se los juro, como les digo, el Nobel de la ecología y del medio ambiente. Entonces, cuando empecé como a investigar un poquito más sobre residuos, me di cuenta que el generar también muchos residuos orgánicos es contaminación. Ok. Porque si no se les da como ese buen manejo, si no se va directamente a una composta, al mezclarse con las demás sustancias, genera líquidos que son mucho más dañinos para la tierra. Okay. Además de esto, no sé si, bueno, los residuos orgánicos, o sea, las cáscaras, producen gases. Estos gases obviamente son tóxicos. Entonces tampoco hay que decir como de yo solo produzco residuos orgánicos, ya soy Bill Gates. Pues no. Entonces, solo hay que deshacernos un poquito de ese mito. Personalmente, esto es algo como de verdad muy personal. Intento de que nada de lo que esté en el refri se me eche a perder. Okay. O sea, si está un pedazo, ya saben, como ese cuartito de aguacate que siempre dejamos en el refri, intento no echarlo a la basura y digo como, bueno, o sea, ya estoy llenísimo, pero de que se vaya a la basura, exacto, mejor me lo como. Y así es una manera de reducir nuestros residuos. Entonces, regresando un poquito a la pregunta de Nelly, la basura más, o sea, llevando como un poquito más a los términos que utilizamos antes, los desechos sí son, los residuos sí son dinero. Y justo por eso tenemos como muchísimas empresas que se dedican al reciclaje del PET. Bueno, primero a la recolección del PET, después al reciclaje, que se hacen partículas de PET que regresan a una buena... al ciclo económico, pues. No sé si hay como alguna otra pregunta por ahí, o si respondí totalmente la pregunta. No, sí, hay más comentarios. De hecho, aunado a lo que decías de si es dinero, yo creo que sí, porque igual aquí en la casa de ustedes, nosotros juntamos el cartón, las cajas, ahora con las compras en línea, juntamos el aluminio de las latas de las cervezas o de los refrescos, las tapas de plástico y los llevamos a un centro de PET que te reciben aluminio, te compran, ¿no? El cartón, claro. El PET, el aluminio. Y digo, no te dan así como que la millonada, te dan, no sé, por 1 kilo, te dan así 8 pesos, pero pues dices 8 pesos que nadie te da y que ellos lo pueden dar o reutilizar o reusar, entonces pues está súper bien, la verdad. Rosa Elda Mena dice, difícilmente si en casa se realiza, en el camión todo lo juntan, no hay coparticipación ni conciencia, esa es la parte de lo que decíamos al principio del separar en la casa, ¿no? ¿Puedo responder? No sé si era pregunta o era comentario. Me parece que era comentario. Como pregunta o comentario. Me gustaría abordar esto porque esto es algo que es como muy, muy padre, porque al final de cuentas es algo que nosotros vemos y vivimos. Claro. Sí, a veces vemos que nosotros separamos y en el camino lo están juntando. Pero créanme por las cosas que he visto y las cosas que he estudiado y todo esto, de verdad, que los pepenadores y los, en realidad se les dice voluntarios, a la gente que no le pagan ni un peso por recoger nuestra propia basura, ellos tienen que vender lo que separan. Ellos ellos tienen su propia lógica.
porque nosotros tenemos un entendimiento de la distribución o de la diversidad de residuos, pero ellos tienen otro totalmente diferente. Probablemente, por ejemplo, yo no sabía hasta hace unos meses que los huesos, o sea, los huesos literal de res, Ok. se venden. Ah, Yo decía, como, pues los metes a la tierra y nunca se van a echar a perder, o sea, nunca se van a pudrir, ¿no? Literalmente los huesos se venden. Ellos, como ellos son la parte que provee al mercado, ellos son los que saben escoger. ok. Sí, nosotros vemos que ellos están como revolviendo de alguna manera los residuos, pero ellos saben por qué, ellos saben qué es lo que son, tienen valor, cuáles son los valorizables y cuáles son los que de plano ya se van o sea, al sitio de confinamiento, ¿no? Entonces, esto es algo que también me gustaría muchísimo que nos lleváramos. Y supongamos que los pepenadores y los del camión juntan toda la basura, que no pasa. Pero supongamos que eso llegara a pasar. Tú ya hiciste tu parte como generador de basura, porque al final de cuentas, nosotros como personas, nosotros somos los generadores, nosotros somos las basuras, literalmente. Entonces es como de, a ver, yo ya generé toda esta basura, pero ¿qué puedo hacer para aminorar todos los daños colaterales que esta genera, ¿no? Entonces, no recuerdo cómo se llamaba la persona que preguntó, me acuerdo que era una mujer. Elda. ¿Hila? Elda, Rosa okay. Elda. Sí, Rosa Elda, de verdad que los pepenadores y los ¿cómo se llaman? Y los voluntarios, de verdad que ellos tienen una lógica para separar los residuos. Incluso, este no es como el tema de esta plática, pero los residuos sólidos, la recolección de los residuos sólidos recae por el artículo 115 constitucional en el haber de los municipios. Es decir, los municipios están obligados a saber qué es lo que pasa con los residuos sólidos, a recolectarlos. Y ellos toman la decisión entre si ellos prestan el servicio, como aquí en la Ciudad de México. La Ciudad de México presta el servicio de manera gratuita Ajá. para la recolección de los residuos, o hay algunos otros municipios que prefieren delegar esta responsabilidad a terceros que son privados, o incluso hacer asociaciones público-privadas, o una parte hace una cosa y la otra hace el resto, pero en los privados normalmente les pagan a los camiones, camionetas, triciclos, carretillas o lo que sea, les pagan por el peso que llega al sitio de confinamiento. Entonces, claramente no les conviene, a los que les pagan por el peso no les conviene sacar, porque los privados son los que se hacen del dinero de esta basura, que todavía no está separada, pero los que sí tienen que vivir de esto, tienen que separarlo de la mejor manera, incluso hasta darle tratamiento antes de venderlo, lavarlo, cosa que creería yo, esto es algo muy personal igual, nosotros podríamos entregar los residuos ya lavados. Ok. Sí, que es lo que muchas veces sugieren, ¿no? Sí, darle una enjuagadita ahí para claro. no hacerlo, pues así, de entregarlo todo sucio. Dice Rosa Elda, ¿qué propones para realmente generar un cambio radical de materiales a utilizar, ya que sabemos que el gobierno no se involucra en esto que es importante? Esta pregunta yo creo que la podemos guardar para el final, que también nos preguntan algo similar sobre las políticas públicas, entonces ahorita vamos a seguir con las demás preguntas. Gabriela Arciniega, yo soy la mejor amiga, amigos, contáctenme para venderles bolsas reutilizables, pues ahí está, si quieren bolsas reutilizables, ahí pueden mandarle un mensajito a Gabriela Arciniega que comentó. La siguiente pregunta es de Alberto Acosta López. ¿Es posible el escenario apocalíptico que plantea la película de Wall-E, en que la basura será el gran problema que enfrente la humanidad a nivel global, o las medidas que se están adoptando en varios países sobre el manejo de residuos servirá para que tal situación sea lejana? Yo creo que sí, esa situación apocalíptica puede pasar. Ok. Pero no en todo el mundo. No sé si sabemos la parte de los bonos de carbón, y los bonos verdes, pues que en la literatura se les llama así. Esto no es sobre residuos, sino como sobre emisiones de
de gases nocivos, pues. Los países, digamos, capitalistas o los que... Bueno, sí, los países capitalistas tienden a contaminar más. Entonces, los países que no son capitalistas, es decir, los países que no contaminan tanto, pueden venderles literalmente la contaminación que ellos no están generando. Esto lo traigo a colación para hacer un símil y extrapolarlo a un ejemplo de los residuos, y por eso dije que no creo que pase en todo el mundo. Uh-huh. Vamos a dar como un ejemplo que a mí la verdad no me encanta, dar el de Suecia, okay, y el de México. Son dos ejemplos súper distintos. Sí. Uno donde Suecia hace las cosas de la mejor manera, porque incluso Suecia ha llegado a comprar basura, porque ellos ya no producen tanta. Literalmente okay, Suecia compra la basura de los países que están cerca, porque lo que hace Suecia es quemar la basura y generar energía eléctrica. Si nos situamos en el mapa, en nuestro globo terráqueo, en nuestro mapa mundi, o lo que sea, Suecia está muy al norte. Uh-huh. Muchísimos días al año no tienen ni siquiera sol. Entonces ellos sobreviven literal de la energía. Y ellos apostaron como a diversificar ¿cómo se llama? Como su provisión de energía a través de diferentes fuentes. Muchas de ellas eran energías limpias, muchas de ellas eran energías renovables. Okay. Eso está haciendo un poquito aquí en el municipio, no recuerdo si Monterrey o Apodaca, pero solo hay un municipio de Nuevo León que lo está haciendo. Wow. Regreso al ejemplo de Suecia. Este tipo de prácticas que dices como, no manches, o sea, compraron basura para generar energía, o sea, ¿quién compra basura? Allá está padre porque compran una cantidad suficiente de energía. Un incinerador que produce cierta cantidad de energía nunca se puede apagar. Una vez que se enciende nunca se puede apagar. Entonces, estas prácticas que del primer mundo nos traemos desgraciadamente al tercer mundo no siempre resultan benéficas. Es más costoso en Monterrey mantener un incinerador donde estás quemando la basura porque no se está produciendo la cantidad necesaria mínima para mantener este incinerador. Bueno, quedémonos como en esto de las prácticas. Y de la situación que nos planteó sobre la película de Wall-E. Entonces, hay muchísimos países, como uno de ellos es Estados Unidos, que exporta su basura. Es como, a ver, yo no quiero mi basura y supongamos, no voy a decir como algo inventado, porque no estoy seguro de quién la compra, pero supongamos, México compra su basura. Uh-huh. En realidad, quien se está haciendo cargo de la basura de Estados Unidos somos nosotros. Y la situación súper violenta, sucia, fea de lo que está pasando en la película de Wall-E le pasa a México, no a Estados Unidos. Estados Unidos queda limpio. Algo así pasa con los estados aquí en México. O sea, no nos vamos a ir con los países, no nos vamos a ir a la parte internacional. La Ciudad de México no tiene un relleno sanitario, no tiene tiraderos a cielo abierto, no tiene ningún lugar de confinamiento bueno. O sea, en las esquinas vemos ahí los lugares donde llegamos a tirar la basura y todo eso, ¿no? Pero no tiene lugares para guardar los residuos. A nosotros nos presta un lugar el estado de Morelos y nos presta lugares el estado de México. Okay. Entonces, de verdad, yo no sé qué vamos a hacer aquí en la Ciudad de México cuando ya no nos quieran dejar disponer nuestros residuos en Morelos, dejar disponer nuestros residuos me parece que es en Ecatepec. ¿Qué va a pasar? Pues nos vamos a tener que dormir en nuestra propia basura. Pues sí, eso sí está muy cañón. Que más adelante vamos a tratar el tema ya con políticas públicas, que es como tu mero mole, para ver qué es lo que se puede hacer ahí, porque sí está muy cañón. Imagínate que ya no nos... Y justo creo que voy a ir un poquito a algo que tenía un poquito preparado de lo que yo hago en mi día a día. Hace ratito estaba platicando con mi hermana sobre esta plática que íbamos a tener hoy y así, ¿no? Entonces yo decía, pues es que para mí, o sea, cargar una bolsa de tela en mi bolsa cada que salgo, o sea, en mi bolsa de mi pantalón cada que salgo es normal, ¿no? Para mí no era como que yo me estaba colgando el banderín de Carlos socialmente responsable, ¿no? Social y ambientalmente responsable, ¿no? Para mí eso es algo normal.
para mí también era algo normal llevar mi bote de agua a todos los lugares. Entonces yo creo que desde abajo, desde la educación en casa, desde la educación básica, podemos empezar a normalizar este tipo de buenas prácticas para que después podamos investigar un poquito y darle un pequeño empujón a estas buenas prácticas que podemos ir haciendo día con día, ¿no? O sea, al final de cuentas somos personas que crecemos moral y emocionalmente y podemos ir haciendo como generando un efecto multiplicador, pero para bien con nuestra sociedad, para el tejido social, porque al final de cuentas también un espacio limpio genera cohesión y como un tejido social mucho más, pues como duro, digamos, y pues sí, o sea, hay como muchos estudios que dicen que un lugar limpio es un lugar que genera un poquito de más estabilidad emocional, un poquito de más felicidad. Hablando de las cosas de los botes de agua, es una de las cosas que me traje para acá y no dejé en mi escritorio. Este es un bote de agua que tengo desde el 2011, es un bote de Tupperware y lo tengo desde el 2011 y lo ocupo, neta, casi todos los días. Estuve afortunadamente de intercambio un medio año en el sur del continente, me llevé el bote y durante esos 6 meses, pues a menos de que se me olvidara saliera de viaje y no llevar el bote, generaba residuos, pero de verdad, afortunadamente he ahorrado una cantidad de generación de residuos increíble solo por andar cargando este bote de agua. Okay. Aparte o sea, ahorita dije como me he ahorrado en generación de residuos porque no he producido, digamos, en otras palabras, pero también de dinero, o sea, en unas cosas ahorras mucho dinero y también residuos, claramente, que es el punto, y en otras sí gastas un poquito más. Y para allá iba como con las cosas que tenía en mi escritorio. Por ejemplo, les decía hace un ratito que yo tiene muchísimos años que no compro un lápiz de madera. Porque tengo un lápiz de una marca X, de estos en mi estado les decimos lápiz de puntillas, aquí les dicen lapicero. Tengo un lapicero donde literalmente pues compro puntillas y minas o portaminas como les digan, y aquí se los voy poniendo. Entonces yo tiene años que no compro lápices. Hace unos años me compré una pluma que es recargable, entonces lo único que genero de basura, digamos, son cartuchos. Regreso como a esta parte del bote de agua, perdón. El termo también. Recuerdo que una amiga también, alguna vez fuimos a la Cineteca, teníamos miércoles de cine en la Cineteca, y la primera vez que salimos, fuimos por un café antes de entrar a la película, y yo pedí un latte como siempre. Okay. Y ella me dice, oye, ¿dónde está tu termo? Y yo, ¿perdón? Y ella saca su termo increíble, desdoblable y padrísimo. Y yo, o sea, como que me cargó de culpa, o sea, no ella, sino como que yo me cargué de culpa donde dije, como no manches, o sea, puedo cargar un botecito para un café en vez de estar generando un vaso que afortunadamente aquí en la Ciudad de México ya no todos de unicel, son biodegradables. Pero dices, ¿cuál es el esfuerzo necesario real que tienes que hacer para ya no generar tantos residuos? Creo yo que no es tan complicado. El chiste es como cambiar un poquito ese chip, cambiarte los lentes y decir, ¿sabes qué? Estoy generando residuos. ¿Y qué es lo que puedo hacer para minorar esta generación de residuos, sabes? Igual, o sea, creo que este chip también tiene un poquito que ver como con esta conciencia de saber qué es lo que realmente necesitas y qué es lo que realmente no necesitas. Hace unos años también dije como, voy a ahorrar para unos lentes, o sea, porque yo uso lentes claramente, unos lentes que me gusten, que me vayan a durar, para que ya no esté comprando lentes a cada ratito, porque al final de cuentas esos lentes se van en la basura, o sea, no es como que yo los dejo en el escritorio y vienes tú, Marlene, y dices como, ay, voy a utilizar tus lentes, le voy a cambiar las micas, ¿no? Claro que no, entonces es como, es lo que decía, o sea, a veces ahorras un poquito en algunas cosas, pero inviertes un poquito en algunas otras. Bien dicen que a veces lo barato sale caro. Entonces a veces es un poquito mejor invertir en las cosas que sabemos que utilizamos día con día
como para no estar generando residuos, para no estar generando basura. Porque como Claro. regreso a la cifra que me hizo, o sea, que encendió como este tema en mi mente, pues, solo de toda la basura que nosotros generamos, solo el 5% regresa al ciclo económico. Todo lo demás, literalmente hasta te lo comes en las carnes, en las verduras, lo inhalas o sea, cuando estás en la calle, todo eso pasa. Es un ganar-ganar para todos. Ok, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y eso tiene mucho que ver con una pregunta que tiene Jorge Mauricio Mancilla. ¿Nos puedes dar tu opinión de economía circular y cómo podemos generar empleos con nuestros residuos sólidos? Creo que es muy buena pregunta. Le diste un poquito a mi tema de tesis. Muchísimas gracias. Pues miren, la economía circular tampoco es la panacea. Me voy a empezar a meter un poquito a la parte de política pública. Hay algunas iniciativas en las cuales se está intentando hacer que las organizaciones gubernamentales utilicen, o bueno, migren de utilizar papel blanco nuevo a papel reciclado. Esto sería padrísimo, porque dices, bueno, ahora ya nuestro gobierno, no voy a poner adjetivos, nuestro gobierno está utilizando papel reciclado, ya no está yendo a contaminar desde cero, ya no está tomando insumos vírgenes desde los bosques, bla, bla, bla. Entonces es como de, ok, ¿cuáles son las repercusiones de que todo el gobierno de México utilice papel reciclado? Aumenta la demanda de papel reciclado. Y aunque algunos colegas economistas no estén tan de acuerdo con lo que voy a decir ahorita, la oferta crea su propia demanda. Okay. Y también al revés. Y la demanda también coloca los precios. Entonces, al haber más demanda de papel reciclado, los insumos para el papel reciclado van a subir. Y ahora va a ser mucho más caro comprar papel reciclado que papel blanco. Esa es la parte de la economía circular que normalmente no nos enseñan. Uh-huh. Que el mercado es el mercado siempre. O sea, el mercado, igualmente como el problema de la basura, el mercado no se mete con género, no se mete con raza, no se mete con nada. Entonces, tenemos que ver esos ajustes en la parte de la economía circular. Ahora imagínense que migráramos a la parte de plástico reciclado. Dirías, padrísimo, o sea, como muchas empresas están utilizando plástico reciclado para sus bienes finales. Uh-huh. Tampoco el PET reciclado es la panacea. También hay que checar que los procesos para reciclar ciertos productos contaminan mucho más que otros, que hacerlos desde cero. Por ejemplo, el papel, si lo reciclamos una primera vez, genera X cantidad de contaminación y tiene un 70% de resistencia. Si lo vuelves si ese papel reciclado lo vuelves a reciclar, pierde fuerza, ya no es tan resistente y contaminas mucho más, generas muchos más gases, ocupas más agua y ese tipo de cosas. Entonces, con estos dos ejemplos me gustaría quedarme por la parte de la economía circular, la parte negativa, y la parte positiva es lo demás, o sea, lo padrísimo que se ve donde dices como todo el plástico, o sea, yo voy a ponerme a generar un buen de plástico porque va a regresar al ciclo económico, pues no. O sea, sí está bien padre eso, pero veamos la otra cara, que es como de, afecta bastante el mercado. Claro. Ok, y también Jorge Mauricio tiene otra pregunta. ¿Cómo podemos saber cuál es un residuo sólido y cuál es basura? Que de hecho ya lo habías explicado al principio, pero si lo puedes como repetir muy brevemente para quienes a lo mejor se están conectando apenas. Ok, pues a ver, lo vamos a ejemplificar con una botella de agua. Yo voy a la tienda que está aquí en la esquina de mi casa, compro una botella de agua de marca X de 1 litro. Me termino el líquido. Como ciudadano responsable, apachurro la botella de agua, la hago chiquita porque también el volumen importa. La pongo en mi cesto de basura. Eso para mí ya es basura, porque para mí ya no tiene un valor. Es decir, yo ya no lo necesito, para mí ya cumplió su función de tener el agua ahí para que yo me la tomara. Esta es la parte de basura. Ahora, llevo mi basura al
lugar de mi condominio donde se pone la basura para que venga el carro recolector y separo mi basura. Pongo el bote de PET, repito, ya apachurradito en el lugar del PET, y para la persona, para el recolector, para el pepenador recolector o jefe del vehículo, del camión recolector, para ellos se vuelve residuo porque ya tiene valor. Cuando ellos juntan todo este PET, lo pueden ir a vender, como tú decías, como la neta te aplaudo muchísimo que hagas todo eso del papel y el cartón. Ellos van y lo venden a una empresa que se dedica a comprar PET para que ellos después lo vayan a vender en volúmenes mucho más grandes. Esta es la diferencia entre un residuo y basura. Ok, pues ahí está contestada tu pregunta, Jorge. Ahora, Enrique Burton dice, Carlos, ¿qué políticas públicas existen en México que visualices como positivas en la tarea del tratamiento de residuos sólidos? Y otra pregunta también de Burton, ¿se puede definir a una persona como ecológica? ¿Qué características primordiales tendría que tener? Ok. Espero no se me olvide la segunda pregunta, pero quiero abordar primero la de las políticas públicas. Sí, hay bastantes políticas públicas y dentro de ellas planes, programas e instrumentos para un poquito mitigar este problema o atacar las causas. Uno de ellos es uno muy famoso que se llama Basura Cero, en el cual pues se está intentando que desde ciertas organizaciones se eduque a la gente. Bueno, una de las líneas de esta política pública es la educación. Entonces, educar a la gente para que repiense su manera de consumir, su manera de gestionar su basura y así como disminuir un poquito. Esta parte también tiene como la política pública de colocar cestos de basura para, pues sí, para separar, ¿no? Y se me hace un programa muy padre, pero como todo, fracasa un poquito en la implementación. Ok. Ahora, esta otra parte, que no es per se una política pública, sino es un instrumento jurídico, como las leyes generales o las leyes estatales o municipales o bandos de buen policía y buen gobierno, donde dice que tenemos que separar. Quiero aquí hacer hincapié en que en aquel ejemplo que traje entre Suecia y México, a veces queremos dar pasos gigantes cuando en realidad ni siquiera sabemos gatear. O sea, por ejemplo, recuerdo que un exsecretario de Medio Ambiente decía que pusiéramos bolsas de colores para cada uno de los residuos. Y dices como, espérate, o sea, apenas si sabemos leer en México. ¿Cómo quieres implementar esa política cuando en realidad no estás viendo cuál es el grueso de tu población? Que tampoco estás dándote cuenta que dices como, sí, está padrísimo que tienes la bolsa, no recuerdo, supongamos azul para orgánicos, rosita para PET, naranja para huesos, no sé. Entonces dices, la gente a veces ni siquiera tiene para comer, o sea, ¿cómo va a comprar una bolsita de cada color? Claro. Entonces no estás viendo, o sea, no se está viendo como el contexto social en el que estamos. Y bueno, regresando a estos dos ejemplos, a veces nos queremos traer buenas prácticas de otros lugares que dices, no hombre, o sea, no puedes. Simplemente no nos queda la playera de aquel lugar. Entonces creo que como dice la canción, paso a pasito, podemos ir como aminorando este problema. Creo que es un buen inicio aquí en la Ciudad de México porque es de las mejores prácticas que se ven a nivel nacional. Esta parte de la separación de residuos, claramente no lo hacemos muy bien todos. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a la delegación, bueno, ahora alcaldía Álvaro Obregón, y nos decían que sí, a ellos les mandataban hacer la separación de residuos, pero que en realidad no la recogían así, que la gente no la separaba. Entonces dices, está en la ley, pero en realidad no se está cumpliendo. Pero bueno, en muchos otros lugares de la Ciudad de México, en Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, en Iztapalapa, en Iztacalco, bla, 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 se hace la separación. Creo que al principio, como estaba antes de que orgánico e inorgánico, es un buen paso. Es un buen paso para una sociedad, perdónenme, pero es la realidad, para una sociedad ignorante como la mexicana.
para una sociedad que no está tan preocupada por estos saberes. Claro. Tenemos tantas polaridades en nuestra sociedad, o sea, somos una sociedad multicultural, donde ni siquiera hablamos el mismo idioma los del norte y los del sur, los del centro con el sudeste, entonces son muchos polos que son difícilmente de acoplar en una misma política pública. Pero regreso a como el punto muy plausible, en el cual separar entre orgánico e inorgánico es un gran paso. Si pudiéramos nosotros adentrarnos un poquito y estudiar tantitito sobre la separación un poco más selectiva de los residuos, como es el PET, el vidrio, el Tetra Pak, fierros viejos, papel, cartón, no sé, o sea, cualquiera de esas cosas, estaríamos haciendo un favor mucho más grande. No nada más, hace un momento me parece que no abordé esa parte, pero estaríamos ayudando a la parte de los pepenadores a tener una mejor calidad de vida, porque aunado a esto, ellos no están recibiendo ni un peso por parte del gobierno. Ellos literalmente... Sí, no es un trabajo, ¿no? Con sueldo. Exacto. Y si no están recibiendo un peso por parte del gobierno, mucho menos seguro social. Claro. Y hay que tomar en cuenta que ahorita, que estamos en pandemia, si nosotros estamos como muy vulnerables ante el virus, ahora imaginémonos ellos. Entonces, claro, aquí le pegamos un poquito al bienestar, a las mejoras en la calidad de vida de los pepenadores y de la gente que se encarga de la recolección y gestión de los residuos. Además, estamos aumentando la parte de la demanda de los bienes que sí se pueden llegar a reciclar. Y esto, veámoslo en toda la cadena, que es desde la recolección, la separación, la venta, la venta al por menor, la venta al por mayor, la parte de... O sea, toda la cadena que genera solo el ciclo de los residuos o basura como a veces lo utilizamos. Ok, sí, estoy de acuerdo. Preguntaba Enrique Burton, ¿se puede definir a una persona como ecológica? ¿Qué características primordiales tendría que tener? Creo que eso también pues sí lo respondiste al principio, que era, o sea, no, ninguna persona somos totalmente ecológicas, no hay que ponernos la estrellita nada más por usar las bolsas biodegradables, que no son biodegradables, aunque ya las hayan prohibido, que hay muchos negocios que pues lo siguen usando, pero ya nada más con que tenga las 3 flechitas, pues ya se las sacaron así, pero no son biodegradables. Y con lo que yo me quedé mucho es pensar, o sea, yo creo que la característica principal, ya tú me corregirás, pensar al momento de comprar algo, o sea, no porque sea orgánico quiere decir que está todo bien, sino pensar en el antes, o sea, ¿qué pasó antes para poder producir ese producto final, ¿no? No sé qué otras características quieras tú como agregar a una persona ecológica. Pues yo creo que pues claramente cualquiera nos podemos definir como queramos, pero si quieres sentirte como, creo yo, bueno, al menos voy a hablar como sobre mí de nuevo y voy a regresar a mis saberes y a mis rutinas. Por ejemplo, hice una listita de las cosas que hago como para reducir mis propios residuos y en la manera de lo posible los que no puedo reducir, cambiarlos. Es decir, migrar de usar plástico a usar algunos otros residuos que son un poquito menos agresivos con el medio ambiente y nosotros también. Por ejemplo, estuve 3 meses viviendo en casa, bueno, me regresé, yo soy de Guerrero y estuve en Guerrero 3 meses pasando pandemia y pues allá estaba en casa de mis papás, al final de cuentas grande o pequeña era una casa y podía hacer composta. Me siento increíble de que en 3 meses no generé ningún gramo de residuos orgánicos, todo se iba a la composta. Okay. Y estaba padrísimo. Bueno, esa era como una de las prácticas que yo adopté. Otra es que las popós de mi perro, en vez de salir a la calle, ya saben, como a pasearlo y a cagar del baño y todo eso, en vez de recogerlas con una bolsita de plástico, que es lo más común, agarro una hoja de plástico reciclada, bueno, reutilizada en realidad, y con esto levanto, hago como un sobrecito y hasta que llegue a mi casa o un basurero. Una como chistecito es que en alguno de mis trabajos anteriores trabajé como participé en la parte de una ley general y me dieron como algunas copias de la ley general. Entonces esas copias de la ley general, adivinen dónde está. Bueno,
También usar bolsas de tela para las frutas y verduras, como les decía, tomando en cuenta siempre la composición de los alimentos, porque pues también no hay que ser como buena onda con el medio ambiente, pero pues mala onda con nosotros mismos, ¿no? O sea, siempre intentar que nuestros alimentos sean frescos, o sea, por algo los compramos. Como les decía, el bote de agua que yo tengo desde el 2011 con ese bote de agua que me ha acompañado en muchísimos lugares, vivencias y todo, creo que puede contarles más él que de mí que yo. Un termo, por ejemplo, esto es algo muy personal, pero yo no pido comida a domicilio y cuando llego a pedir comida a domicilio, casi siempre pido pizza porque viene en cartón. Ok. Porque digamos, lo más básico, pedimos unos tacos al pastor. Es 5 tacos al pastor que vienen en una charola de unicel. Si bien nos va, vienen encerrados en papel aluminio, que esto a su vez viene en una bolsa de plástico, y que la cebolla y el cilantro en una bolsa de plástico, y que la salsa verde en otra, o sea, ahí ya tienes como 12 bolsas de plástico. Y bueno, a veces sabemos algunos que somos medio flojitos y es como de, no voy a desamarrar las bolsas de la salsa, mejor la rompes. De la esquinita y ya. Exactamente, entonces es como de todo lo que ya generaste solo por una compra, desde mi punto de vista, o sea, digo, como yo tengo una taquería a unas 5 cuadras, es como, Carlos, no manches, o sea, en vez de pararte a comprar unos tacos, los pediste. Sumándole a eso, como la contaminación de la persona que viene en moto o que viene en carro a dejarte eso, ¿no? Bueno, vamos para que nos quedemos ahí. Además que, bueno, personalmente luego la comida llega medio sudada y es como mejor. Justo quería hacer un ejercicio que dejé por allá sobre el cubrebocas. Primero voy a abordarlo una parte desde los no residuos. Los cubrebocas, no sé si muchos sabemos que hay cubrebocas reutilizables. Yo tengo un cubrebocas reutilizable. Y cómo darnos cuenta si es efectivo, pues. Cuando te colocas el cubrebocas y, o sea, prendes una vela por aquí enfrente, con el cubrebocas enfrente, obviamente, soplas, y si la vela se llega como a tintinear o llega como a apagar, pues no funciona tu cubrebocas. Entonces es como de, pues perdóname, pero no es desechable. O sea, lo puedes lavar y lavar y lavar, pero no te va a funcionar. Por la otra parte, los que sí son efectivos, cuando tú soplas, no se tiene por qué apagar la vela. Y bueno, entonces esta es una de las medidas que yo tomo. O sea, en vez de estar comprando cubrebocas y utilizando cubrebocas de los que son desechables, estar tire y tire y tire cubrebocas, mejor uno reutilizable que lavo, y estoy utilizando como cada que salgo, ¿no? Aparte, hay que hacer notar que los cubrebocas, ahorita, en este momento, como tienen pueden llegar a tener este virus, ya no son residuos sólidos urbanos. Perdón, ya no son residuos sólidos urbanos, son residuos sólidos de manejo especial, porque pueden tener un componente que atenta directamente como a la salud, pues, de nosotros, ¿no? Entonces hay que tomar esto en cuenta. Una cosa más que yo hago desde hace muchísimo tiempo es que si bien nosotros, regreso como a la precariedad de la sociedad en México y al poder adquisitivo de Latinoamérica, si bien nosotros no podemos, no tenemos tan al alcance comprar ropa orgánica, que sea como todo este proceso productivo súper eco-friendly, realmente eco-friendly y todo esto, muchos recurrimos al fast fashion. Entonces, que tiene mucho que ver con la pregunta que hizo Laura Gil sobre respecto al consumo de ropa, entonces creo que estaría ya contestando esa pregunta. Continúa. Sí, justo como no tenemos el acceso a esta calidad de ropa que es mucho más eco-friendly, tenemos que recurrir al fast fashion. Entonces, intentar que este fast fashion no sea como del que te pones 3 veces y ya se decoloró, ya se rompió, no sé qué. Intentar como de nuevo invertir un poquitito más, hacer un esfuerzo, en vez de tener 2 playeras que se te van a romper a las 2 lavadas, comprar una que te va a durar 5 años, no sé. Yo tengo, literal, de verdad tengo camisas, pantalones, playeras, tenis, que tiene años que tengo ahí.
y que los uso. Y que intento como, pues también, o sea, la moda en la sociedad va cambiando muchísimo, entonces intento como irlas integrando y que no vaya siendo como, ay, bueno, esta playera como ya está vieja va a ser mi pijama, o sea, como también intentar como acoplar estas cosas a mi vida cotidiana, a mis rutinas. Okay. No sé si hay como alguna otra parte o algo adicional que preguntó Laura sobre la ropa. Si no, solo tú. Bueno, y ya como para ir cerrando esta parte de cuáles son las... justo acabo de escribir, perdón. Justo. ¿La ropa de segunda no es mejor opción? Mil gracias, Laura. De verdad, le diste como un punto que se me pasaba. De nuevo, como a los pepenadores, a veces muchísimos vemos con mal ojo a la ropa de segunda, que es como de, ¿cómo me voy a poner una ropa que alguien ya utilizó? Uh-huh. ¿Cómo voy a utilizar algo que ya sudó, babeó, tiró, lo que sea? En realidad esto es, de verdad, es una práctica increíble para el medio ambiente, es una práctica increíble para la economía también, porque genera también empleos precarios, pero empleos al final de cuentas. Porque ya estás como dándole un segundo uso, segundo, tercero, cuarto uso a prendas que no han terminado de cumplir su ciclo de vida, que ya contaminaron y pues dices, bueno, de lo peor, lo menos. Recuperar este tipo de cosas y darle una segunda oportunidad a muchísimos bienes que siguen ahí todavía en mercaditos, que no, el hermano mayor le hereda al menor, que yo le regalé a algún amigo o amiga, lo que sea, o al revés, y darle un segundo uso. No hay que ver como con tan mala cara, o ni siquiera con está increíble, muchísimas gracias, se me había ido ese voy a retomar un puntito que yo decía de compras un poquito más inteligentes. Por ejemplo, lo que yo hice, y a mí me funcionó muchísimo, es decir, ya voy a comprar unos lentes de sol y unos lentes pues, de estos, de graduados, pues como de un poquito mejor calidad, como para ya más adelante, porque pues, luego es como de, ay, bueno, voy a comprar unos lentes de 30 pesos de los de sol, ¿no? Ajá. Y luego, ay, no manches, ya se me rompieron. Y ahí vas por otros, y así estás, contamina y contamina y contamina y contamina, y al final de cuentas, generaste un buen de basura y tiraste un buen de dinero. Bueno, eso es como mochilas, en maletas, en tecnología, y en reflexionar un poquito cada vez que vamos a hacer una compra de verdad lo necesito, o nada más es un pequeño capricho como para que vaya a utilizar una vez. Claro. No sé, por ejemplo, se me viene a la mente algún amigo o amiga que justo tenía también, y yendo como al punto con de lo de Enrique, de la gente que se pone el banderín de ecologista, dices como, tengo un bote de agua, ay, pero pues es que ya tengo uno verde, ahora uno rojo, ¿no? Y luego uno azul y uno blanco, y ya vi uno de Starbucks que se ve padrísimo, y luego uno de Punta del Cielo, y ahora voy a traer uno de, no sé, Tim Hortons. Entonces es como de, ¿realmente estás ayudando al medio ambiente comprando un buen de botes? Entonces eso se vuelve como un poquito moda, se vuelve un poquito, yo lo vería de manera muy personal, un acto de esnovismo al decir como de, ay, yo me cuelgo el banderín de la persona más verde del mundo, pero para cada outfit tengo un bote de agua, ¿sabes? Entonces, de nuevo, como preguntarnos, ¿como de verdad lo necesito? Ok. Y es, de nuevo, un ganar-ganar para ti mismo. O sea, individualmente es como de, compro 2 botes de agua o compro uno y ahorro lo demás. Y bueno, creo que esto es lo que se me viene a la mente ahorita de las cosas que normalmente hago. Como les comentaba, o sea, son como cosas que a lo mejor ya tengo interiorizadas, que ya las veo muy normales, y con el día a día como que las voy reproduciendo. Entonces son las principales que se me vinieron a la mente, y no sé si hay como alguna otra duda o comentario. Sí, pregunta Braulio Cantino. Sí, para las personas que tenemos mascotas, ¿qué podemos hacer para contaminar menos con sus heces? Que es lo que comentabas hace rato.
con lo que haces tú con tu perrito. Y yo también quisiera ya agregar algo para contestarle a Braulio. Hay un proyecto que se llama Compostcan, que me parece que es una asociación civil o una iniciativa ciudadana que se dedica a poner botes para recibir las heces, donde tú puedes poner ahí las heces de tus perros en los parques, sobre todo en estos parques grandes, ¿no? El Parque España, en la del Valle, en la Condesa, donde generalmente pues hay mucha concurrencia de perros, y cuando tú los depositas, este bote tiene como una lámina galvanizada, una cosa así, la verdad no manejo muy bien el tema, pero sí sé que existe, para que con esas heces se convierta después como en abono, que se pone en los árboles que están en los parques. Entonces creo que eso es una muy buena idea. Se llama Compostcan, por si lo quieren buscar y ver cómo, pues sí, investigar más sobre el tema. Es algo que a mí se me ocurre que podemos hacer también con la popó de los animales, y alguna vez llegué a leer también que puedes hacer composta con estas heces. Entonces, pues eso te sirve también para tu composta en casa, que tengas tu huerto y tus cultivos. Entonces eso es lo que a mí se me ocurre. No sé si tú quieras agregar algo más. No, pues en general, lo que había mencionado hace un ratito, como de, en vez de llevar mi bolsita de plástico, que a veces ya saben que dice biodegradable, que no es cierto, pues llevo un papel. Recuerdo que esto ya lo había como comentado en mis historias de Instagram, y uno de mis amigos me dice, oye, pero es que yo tengo un labrador, o sea, a mí no me sirve una hojita de tamaño una carta, es como, claro, y dices como, bueno, es como algo que a mí me funciona. Creo que podrías intentar adaptar este tipo de prácticas, y no sé, a lo mejor con un periódico, no sé, si tienes revistas, las revistas luego vienen como engrapadas y vienen doble carta. No sé, hay como que idear un poquito, como cambiar un poquito el chip o los lentes y ver de una manera diferente, como de, puedo reducir aquí. O sea, tampoco es como que te estreses, ¿sabes? Pero sí como que creo que alivian el alma muchísimo. Sirve como de terapia a veces. Bueno, no, e irle buscando, ¿no? Porque formas hay, o sea, sí hay y son sencillas, como dices, revistas, periódicos, que yo creo que todos tenemos y que son viejos y ya les puedes dar otro uso para en este caso recoger las heces de tu mascota. Pregunta Miriam Rodríguez, ¿qué tan bueno es instalar un triturador de residuos orgánicos como huesos, semillas, etcétera? Esto lo vi hace muchos años en Estados Unidos. Se instala junto a lavaplatos. Desconozco si actualmente lo usan. Yo creo que aquí en México como que no tenemos esas prácticas, y regreso como al punto de que no estamos lo suficientemente educados y enterados como para tomar todas estas prácticas. Estaría padrísimo, porque al final de cuentas tú ya se lo entregas, si es que lo entregas al camión de la basura, o si tú mismo o misma haces una composta, le estás ayudando como un poquito al proceso de putrefacción. Okay. Pero no es putrefacción, de descomposición. Entonces, creo que sería una buena práctica si tú te haces responsable de tus propios desechos. Algo que se me viene a la mente ahorita a la hora de decir que si tú te haces cargo de tus propios desechos, hay una serie increíble que se llama Please Like Me, en la cual se desarrolla en Melbourne. Entonces, dentro de toda la historia, mencionan que en Melbourne los habitantes se tienen que hacer cargo de todos sus residuos. Ok. Entonces dices como... Pues ya también cuidas no generar tantos, ¿no? Porque dices, si yo ya me tengo que hacer cargo, pues mejor ya ahora sí cuidas todo. Exacto, o sea, dices como, vas al súper o vas al mercado y es como de, prefiero comprar este paquete de queso que viene en un plato con un buen de celofán, o prefiero comprar este paquetito de queso que, no sé, a lo mejor viene en cartón, no sé, cualquier cosa. Entonces empiezas a pensar un poquito, porque te están obligando a hacer ciertas cosas. Claro. Porque te están obligando a que ya no vas a, bueno, al menos allá, no sé si todavía siga vigente esta política, que es como de, tú te vas a hacer cargo de tu propia basura. Si generas más, pues vas a dormir en basura, vas a vivir en basura y este tipo de cosas. Eso es una buena idea, fíjate que me gusta. Voy a hacer de cuenta que tengo yo que hacerme cargo de eso para entonces ya disminuir mi generación de basura. Creo que es buena idea para hacerlo.
Ana Lili pregunta, ¿cuál es el destino o procedimiento ideal para la basura tecnológica? Es decir, cargadores, aparatos, baterías recargables, etcétera. Ok, pues bueno, para los residuos tecnológicos también hay como una separación. Existen los residuos que son de las baterías, y estas baterías, como sabemos, hay muchísimos centros de reciclaje, de acopio, porque las baterías de litio no se pueden, no pueden regresar al ciclo económico. Literalmente se hacen como tabiques que tienen como cierta forma, cierto peso y medidas, se hacen como tabiques y se entierran, pero no se entierran como, o sea, no lo vayamos a hacer nosotros como de, ay, pues tengo 4 pilas, los voy a enterrar en mi jardín. No. Ajá. Estas se tienen que llevar a un sitio para que se acopien y se hagan estos tabiques que les comento, y sean como dispuestos en un sitio donde tenga como, no recuerdo la palabra, pero como si pusieran un plástico a la tierra, para que en caso de que se llegara a filtrar el agua, que cuidan que no se filtre el agua, porque el agua y todos los componentes químicos que tienen las pilas, al mezclarse hacen sustancias súper dañinas. Okay. Cuidan que todo esto quede como debajo de la tierra, pero cerrado herméticamente para que no pase nada. Así que no las enterremos en nuestro jardín, llevémosla a un centro de acopio, porque esto de verdad es muy importante. Ahora, la otra parte de los residuos tecnológicos. Desafortunadamente aquí en México no tenemos ni siquiera una planta que pueda procesar, que pueda tratar y que pueda, pues sí, descomponer estos residuos, porque no tenemos como la tecnología suficiente. Lo que se hace es separarlos, por ejemplo, las tarjetas de memoria de los celulares, de las computadoras, de las televisiones, todo eso, los chips que tienen, me parece que silicio, se ponen en un lugar, las partes metálicas que tienen ciertas características en otro, y así. Y estas se exportan. Literalmente se las vendemos, no recuerdo qué país, principalmente, para que ellos los puedan tratar, y literalmente eso sí, regresa al ciclo económico. Y o sea, cabe mencionar que es muy importante que yo creo que la gran mayoría de los mexicanos tenemos en nuestra casa el televisor de bulbo, el VHS, el DVD que ya no ocupamos, el celular el tabiquito que teníamos en la secundaria o en la primaria. Entonces es como de, ay, no, pues es que esto me trae buenos recuerdos. Pues sí, papá, pero los recuerdos también contaminan. Entonces, también irnos deshaciendo un poquito de esto, porque puede regresar al ciclo económico. Okay. Y además, cabe mencionar, estos residuos tecnológicos se valorizan o sea, tienen un precio altísimo. O sea, claramente no vas a vender un iPhone descompuesto en lo que cuesta un iPhone normal, ¿no? Pero a diferencia, como lo que decías, como un kilo de PET que cuestan X cantidad de pesos, que cuesta un kilo, cuesta como, no sé, mucho más. Entonces también hay que deshacernos de lo que no nos funciona. Ok, muy bien, estoy de acuerdo. Miriam Rodríguez, gracias. Sol Leiva, mándame saludos, Carlos. Muchísimos saludos, Chole. Gracias por verme. Ya, ahorita son todas las preguntas, entonces si tienen más ahí las pueden ir escribiendo, se nos juntaron. Pero, ahora yo te quisiera preguntar, para regresar un poco a lo que nos estabas contando, ¿cómo hacerlo desde nuestro entorno más cercano? O sea, ahorita estamos en cuarentena, ¿no? Poniéndonos en este contexto en el que la mayoría de nosotros todavía seguimos. Estamos en cuarentena. ¿Qué acciones puedo yo hacer, aunque sean chiquitas, para generar menos basura ahorita en mi casa? Ahorita pues se me ocurre pues ya no pedir comida con servicio a domicilio, ¿no? Si te es posible, pues si está cerca y no te expones tanto, pues mejor ve por ella, con tu cubrebocas, tus medidas y demás. Pero ¿qué otras acciones podríamos hacer ahorita que estamos aquí encerrados? Sí, pues justo creo que, aquí al menos en la Ciudad de México, como el gran grueso no tiene espacio. Y entonces, si te funciona tener una composta pequeñita, hacerlo, estaría increíble. Porque pues, o sea, si muchas de las personas nos hemos convertido como en la señora de las plantas,
es como de, bueno, ahora ya tengo alimento para... Ah, bueno, un dato curiosísimo y padrísimo sobre los residuos orgánicos. Ok. Los residuos orgánicos, como sabemos, están hechos principalmente de agua. Perdón por decirlo hasta ahorita, pero se me pasó. Entonces, No te preocupes. de 1 kilo de residuos orgánicos, cáscaras, lo que ya no quisiste de la cebolla y del ajo y de todo eso, de 1 kilo de residuos orgánicos, al compostarlo, se queda solo el 25-30% de ese kilo. O sea, se quedan 250 gramos de ese kilo. Entonces, imagínense qué increíble que de esta cosota de 1 kilo quede algo así. Y que además de que queda 1/4 de kilo, esto lo puedas ocupar como sustrato de tus propias plantas. O de las plantas del vecino, del tío, de la abuela, de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, imagínense cuánto podemos reducir. Regresando un poquito, había dicho como algunas de las acciones que yo tomo en cuenta a la hora de mi día a día, que es como, por ejemplo, el cubrebocas reutilizable, el bote de agua. Por ejemplo, cuando justo tenía 2 botes ahí de vidrio, antes de migrar del café soluble al café convencional, cuando yo iba al súper, vi que estaba un bote de, ya saben, el bote de Nescafé, ese compraba. Vi que había un bote que salió de, ¿cómo se llama esta marca? Garat. Ah, ok. Y que este bote de vidrio tenía tapa, o sea, no era una tapa de plástico como el de Nescafé, y aparte era un mason jar, tipo mason jar. Entonces dije, bueno, o sea, cuando me acabe este café, lo puedo reutilizar y ya no comprar vasos en el súper. Aparte me gustan y pues son reutilizables y se ven padres. Entonces, creo que, regreso, como cambiar un poquito el chip y decir como de, esto me va a funcionar, esto lo voy a tirar, esto... repensar simplemente las compras y las adquisiciones, ¿no? De nuevo, como regresar al uso de bolsas reutilizables, que quiero hacer como de nuevo hincapié en que existen las bolsas de plástico no biodegradable, que eso es como... Lo peor. Como 5 pulgares abajo. Luego están las bolsas biodegradables, que son como 4.9999 infinito pulgares abajo, o sea, es lo mismo. Luego están las bolsas que nos venden en el súper, que es como de, bueno, ya lo ocupas un poquito más veces, pero contaminan un buen a la hora de producirlas. Luego están, y otro como fun fact, luego nos reímos de nuestras mamás o de nuestras vecinas o de nuestras tías o lo que sea, y hablo como de las mujeres porque es lo que normalmente pasa, aunque no debería de pasar. Todos, hombres y mujeres, tendríamos que hacer las compras y las tareas del hogar. Luego llevan como esas bolsas de plástico horribles pero que son súper duraderas. Sí. Entonces, años y años y las años. Las de mercado, ¿no? Las esas como de colores, las clásicas. Sí. Que hace unos años sacó Zara, que había una TikToker que dice Zara, que sacó Zara, que son súper de moda, ¿no? Bueno, esas son súper, súper duraderas. Y luego están estas otras que son hechas con telas un poco más eco-friendly, mucho más amigables, que dices como, bueno, ya me van a durar más y que incluso se ven bien padres. Y bueno, como reutilizar esto, migrar un poquito de las bolsas de plástico de un solo uso a bolsas de plástico, bolsas de tela, cuidando también, repito, como tu alimentación, ¿no? O sea, no te vas a comprar una bolsa para que se te sequen los limones y los jitomates, tampoco, no se trata de eso. Recurrir a los bazares de segunda mano, hacer un poquito de como intercambio de ropa o de, pues sí, como de ropa y de ciertas cosas con tus amigos o lo que sea, o recurrir a los mercados de segunda mano, utilizar la ropa hasta que de verdad ya no te funcione, o sea, ya que está súper... Ya esté toda rota, ¿no? Ajá, bueno, digamos que no tan rota, pero sí que ya te ha ayudado como mucho, ¿no? Claro, aunque esté rota, perdón por interrumpirte, pero ahorita me acordé, aquí en la casa de ustedes, también, por decir, no sé, se me viene a la mente, no sé, los calzones o
o playeras chiquitas, o sea, ya cuando ya no nos sirven, las usamos de trapos, o sea, entonces tenemos un montón de trapos y ahorita para estar desinfectando todo lo del súper así, entonces sí los estamos utilizando, porque pues es trapo para la cocina, para trapear, para lo que sea. Entonces ahí es otro tip que les dejo. Sí, porque pues esa tela que ya está rota, pues ni modo que le estés regalando, ¿no? Sí, ¿no? Y ya no tiene un segundo, bueno, otro uso, ya no regresa al ciclo económico, entonces pues dices, un último uso. También, por ejemplo, hacer un poquito, bueno, repensar un poquito las compras, como de en vez de comprarte 10 pares de lentes de los de 30 pesos, mejor invierte en unos un poquito mejores que te van a durar mucho más tiempo y ese tipo de cosas. Igual maletas, tecnología, mochilas, bolsas, o sea, ¿para qué tener, creo yo, una mochila café, una gris, una roja, y así, ¿no? Sí, pues con dos puedes combinar un buen de outfits, ¿no? Esos son como consejos, o no sé si consejos sería la palabra, pero esos son como rutinas propias, exacto, de lo que yo hago. Tengo algunos conocidos y conocidas que tienen lombricomposta, claramente tienen espacio, tienen una lombricomposta y es como de, pues está padrísimo porque tampoco generan residuos orgánicos. No sé si alguien nos puede también comentar ahí nos puede dejar un comentario de qué es lo que ellos hacen como para reducir su propia generación de basura. Bueno, y antes de seguir, se me había pasado explicarles la diferencia entre generación y recolección. Esto ya es un poquito más estadístico, un poquito más como más del tema, pero la generación es lo que, por ejemplo, tú, Marlene, supongamos que vives en Naucalpan. Okay. Marlene, que vive en Naucalpan, viene todos los días a trabajar o a la escuela o a lo que sea, viene a la delegación, a la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, Marlene viene de Naucalpan, repito, porque es importante separar estos dos lugares, viene aquí a la delegación Cuauhtémoc y compra una botella de agua. Entonces, me está diciendo mi amigo Enrique Burton que tiene una lombricomposta y también sé que tiene un huerto urbano increíble. Bueno, regreso un poquito. Marlene viene aquí a Cuauhtémoc, compra una botella de agua y entonces ella tira su basura en un bote de basura de la delegación, de la alcaldía de Cuauhtémoc. Ella está generando aquí en Cuauhtémoc, pero en realidad ella recibe en Naucalpan, creo que había dicho. Uh-huh. Entonces, la contabilidad de la recolección es allá. O sea, a Marlene se le recolectó allá, en Naucalpan, no aquí en Cuauhtémoc. Esa es un poquito la diferencia entre recolección y generación. Y bueno, a veces los datos claramente no son los mismos, porque no se recolecta, desafortunadamente y desgraciadamente, y todo lo peyorativo que se puede decir, no se recolecta todo lo que se genera. Por eso vemos las alcantarillas llenas de PET, de bolsas de sabritas, de colillas de cigarro, de todo eso. Desafortunadamente no se recolecta. Y en gran medida es gracias a nosotros, que somos unos cochinos, que somos unos puercos, que no sabemos dónde poner, que te estás comiendo un chicle y ya lo tiraste a la basura y es como, desafortunadamente eso pasa. Pues sí, estoy de acuerdo. Pregunta Rosaelda Mena, ¿tienes conocimiento respecto al unicel, que ya es materia útil en construcción y otras utilidades? Justo en unicel hay como algunas buenas prácticas de gente desarrolladora de tecnología sobre residuos, donde están recuperando el unicel. ¿Cuál es el problema del unicel? En la construcción es de hace muchísimo tiempo que se utiliza el unicel para hacer paneles y ciertas cosas, ¿no? O muros que no son de los muros que cargan. La verdad es que no sé de construcción. Bueno, no sé tanto de construcción, entonces ahí no. Sí, los divisorios, ¿no? Pero, exacto. Entonces, ¿qué pasa con el unicel en el que nos dan nuestros chilaquiles, por ejemplo?
o en el que te sirven, ay, no sé, cualquier comida, ¿no? El unicel, al llenarse de grasa, ya se vuelve basura. Okay. Entonces, literalmente tienes que llevar el unicel súper limpio para que pueda regresar al ciclo económico, que se puede reciclar, pero es muy difícil. Ok, entonces, que ahí entra también lo que habías dicho hace rato, o sea, si ya lo usaste, dices, bueno, porque ya no pudiste como evitarlo, pues lo lavas y lo llevas a la basura y ya los pepenadores pues decidirán o sabrán a dónde se lleva o cómo se separa, pero entonces sí, lavarlo, ¿no? Ya si lo tuviste que usar, lávalo para que no quede con grasa. Ok, claro. Muy bien, entonces ahí está la pregunta. Ah, bueno, y solo para recalcar un poquito, hay un unicel que tiene poquito, digamos como año y medio que empezó a salir y se puso muy de moda, que es como amarillito o color beige, color hueso. Ajá. Que dice que es biodegradable. No es biodegradable tampoco. Así que no nos vayamos con la finta a lo biodegradable. Si es realmente biodegradable, normalmente es caro. Okay. O sea, no es como que el precio te defina la calidad, pero normalmente es muy caro. Entonces, si ven que un unicel normal cuesta, no sé, supongamos 10 pesos un plato de unicel normal, y el plato de unicel padrísimo color beige, que sarcasmo de nuevo, cuesta 11 pesos, no es biodegradable. Solo le pusieron colorante. Literalmente solo le pusieron colorante. Ok, sí, y yo también había escuchado que, o sea, muchas de las cosas como bolsas y estos refractarios que dicen biodegradable, puede que a lo mejor sí sean, pero no porque ya lo pongas en la tierra se va a degradar, sino que necesitan tener un tratamiento para que entonces ya se regrese a la tierra. Entonces, cuando tú lo compras, aunque diga biodegradable, tú lo tiras, pues no se va a degradar así. Entonces, no, básicamente entonces no sirve de nada que lo compres por ser biodegradable. Exactamente. Y bueno, ya para ir cerrando, yo te quisiera preguntar, tú, ¿qué es tu materia en cuanto a políticas públicas? ¿Tú qué propondrías? Así como le pregunté a Enrique Burton en el programa pasado, ustedes que son, bueno, que somos jóvenes, que traemos como ideas nuevas y tenemos este cambio de chip, ¿tú qué propondrías como de políticas públicas en cuanto a administración pública para poder empezar a generar un cambio que si bien no puede ser rápido, porque pues esto sí es como algo complicado, para reducir el consumo de basura, bueno, el consumo, la generación de basura, al menos aquí en la Ciudad de México, que es como en donde estamos pues ahorita la mayoría? Pues yo creo que el consumo es muy complicado. Lo que yo estoy intentando apostar, y ese es como uno de mis ejes de investigación, es verlo desde la parte gubernamental. ¿Qué es lo que está haciendo realmente el gobierno o no para reducir los residuos, para recolectarlos de la manera más amigable, de la manera más eficiente? ¿Qué es lo que está haciendo a la hora de confinarlo? O sea, ¿a dónde los está llevando? Y en ese lugar donde se están quedando los residuos, ¿cómo se están tratando? Okay. Entonces, lo que yo planteo aquí es calificar a cada uno de los municipios. Regreso como a la parte de los municipios. Digo, o sea, quiero recalcar mucho aquí los municipios, porque ellos tienen, o sea, la República Mexicana, o sea, los Estados Unidos mexicanos, ni el Distrito Federal, sí, pero digamos, el estado de Michoacán o el estado de Guerrero no tiene injerencia en los municipios para la recolección. Cada municipio tiene la obligación de decidir si presta o le delega la recolección y gestión de los residuos pues sí, al municipio, ¿no? Entonces, desde una mirada municipal, desde la mirada del aparato gubernamental, calificar qué tan eficientes son con base en estadísticas que nos muestra el INEGI vía el censo de gobiernos municipales y delegacionales. Me parece que en el 2019 ya cambió de delegacionales a alcaldías. Okay. Con estos datos, hacer un estudio y calificar de nueva cuenta, digo, a los municipios para ver qué tan eficientes son a la hora de todo este proceso. Y con base en esto, ver cuáles son las áreas de oportunidad de cada uno de los municipios o alcaldías. Y ver cómo se le puede ir pegando. Claramente esta calificación se esperaría que fuera alcanzable y fuera una política pública de corto plazo.
cuando se llenen como estos espacios, todas estas áreas de oportunidad, migrar a una mejor. Ahora sí, traernos buenas prácticas de algunos otros lugares para, ya que estemos preparados como sociedad, como con infraestructura también, poder aplicar aquello y que no sean contraproducentes. Esa es como mi apuesta. Ok, muy bien, me parece, me agrada. Y pues bueno, no sé si ya estamos cerrando, pero me gustaría cerrar con algo que empecé. Ok. Y justo recalco como esto porque es algo, como dije al principio, me encantaría que nos lleváramos muy marcado. El problema de la generación de residuos, el problema del confinamiento, de todas las etapas que conlleva el servicio de limpia, no es un problema del gobierno. Okay. No es un problema del gobierno ni del servicio de limpia. No es un problema de mi mamá ni de mi papá. Es un problema de todos. Y este es un problema tan transversal que atraviesa a las esferas sociales, si es que llegan a existir, que para mí no, de raza, de género, no porque tu mamá tenga el rol, que le des ese rol de que la mamá hace todo en la casa, que está mal, claramente, desde mi punto de vista. No porque tu mamá haga todo eso, tu mamá tiene la obligación de separar los residuos y ver qué se hace con cada uno de ellos. Es de todos este problema. No es de género, tampoco es de posición socioeconómica, ni tampoco de edad. Claro. Vamos a incluir a las personas de 0 a 4 años, obviamente, porque es obvio, ¿no? Pero hay que enseñarles a los niños también que si está comiendo un helado no tire el papel del conito al suelo, que hay lugares específicos, y además de que hay lugares específicos, hay separaciones de estos residuos. Entonces, pues quisiera agradecerles a todos y a todas por el tiempo que estuvieron aquí, por todas las preguntas y comentarios que nos hicieron, que de verdad hay que repensar de nuevo, porque no nada más es como, es un ganar-ganar para todos, literalmente. Para el mercado, para el medio ambiente, para la sociedad, para uno mismo. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Subversión por invitarme, y de verdad, si necesitan como alguna asesoría, pues me parece que o sea, los que se están viendo por mi Facebook, pues ahí está mi contacto, y si no, pues por aquí les dejo mi Instagram y mi correo. Ahí voy a estar como subiendo contenido sobre este tipo de cosas que yo hago y que estoy intentando adoptar y adaptar para mi rutina. Claro, y también de parte de Subversión, pues gracias a ti por aceptar la invitación y por regalarnos aquí casi 2 horas de tu tiempo, y también si tienes información que quieras como compartirnos, nosotros la podemos como adaptar a algunas infografías y compartirlas también en la página de Subversión, que de hecho tenemos ahí algunas de otros temas y tenemos ahí algunas pendientes, pero los vamos a ir sacando. Entonces si quieres también compartirnos datos, información, nosotros lo podemos subir como más visual para que tengan ahí las personas que nos siguen la página para compartirla. Y pues muchísimas gracias a todos también los que estuvieron, todas las personas conectadas en estas 2 horas de plática. Creo que todos nos llevamos una tarea a nuestras casas, literal, porque pues ya estamos aquí, de cambiar el chip, de pensar bien antes de comprar algo, o sea, por mínimo que sea, sí puede tener un impacto fuerte en el futuro, quizás no inmediato, pero sí en el futuro del ambiente. Y creo que podemos hacer todos pequeños cambios, al menos ahorita, y después ya al regresar a la normalidad, si es que regresamos, implementar y adoptar otro estilo de vida. Ahorita empezar como con estas cosas sencillas para que cuando ya uno regrese o salga ya a las calles, puedas ya salir con este hábito pues más sustentable, porque como dice Carlos, y tiene toda la razón, es un ganar-ganar, y al final pues aquí nos vamos a quedar viviendo. Entonces necesitamos empezar ya a cuidar el planeta, porque pues sí, está muy cañón. Y pues bueno, aquí Rosa, Elda, Enrique Burton, muchas gracias, felicidades. Pudiera generarse un concurso de alcaldías a cumplir de la mejor forma y realizar actos conscientes de no generar tanta basura, y en realidad resignificar actos conscientes. Ese concurso de alcaldías estaría interesante.
Lolita Sánchez, gracias, muy interesante, felicidades. Marian Alegretti, gracias su versión. Mara Antonella Grande Carlangas, y más felicitaciones, que muchísimas gracias a todos por vernos, por siempre conectarse cada 8 días. Siempre buscamos traer temas que les dejen, que les aporten, que les dejen ahí una reflexión para que pues podamos todos como cambiar el mundo y nuestro tejido social que está muy dañado. Pero pues bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana, sigan con las medidas, quédense en casa, y también muchísimas gracias a las personas que nos están viendo desde Inteligencia Artificial, que como siempre se los menciono, es una página de Noticias Ciudadana que sube noticias que no se ven en los medios tradicionales. Incluso si ustedes son testigos de algo, pueden mandar sus aportaciones, sus videos, sus imágenes, la información, y ahí se publica para estar informados todos de una forma más rápida, como nos lo permiten las redes sociales. Muchas gracias, Carlos, estamos en contacto y pues muchísimas gracias. Gracias a todos, nos estamos viendo. Cuídense mucho, bye.